Buenas noches a todos, mi nombre es Juvenal Gómez. Yo quiero hacer un video de un resumen de la acción de precio que pasó hoy. Vamos directamente al grano, vamos a ir a los gráficos y primero vamos a empezar con Bitcoin. En primer lugar, felicidades y las personas que me estaban siguiendo. Yo aquí en este canal predijimos que este iba a ser una vela de reversa. Tuvimos la reversa. Hoy hice lo que yo dije en el video previo, que es lo que yo iba a hacer, que yo iba a tomar la mitad de mi posición, porque yo acumulé a este punto un 8% de portafolio. No lo acumulé todo en esta vela en un día. Si han estado viendo mis videos antes y eh, ustedes saben que yo estaba acumulando 1%, y luego otro 2%, y luego 4%, y luego agregué otro 4% para llegar al 8%. Entonces yo empecé con mi posición con 1% aquí, más bien corrección, 0.5% aquí, 0.5% aquí, entonces aquí agregué 1%, porque aquí primera vez yo empecé con mi tesis que aquí iba a tener el rebote, pero no. Y yo dije, está bien, solo tengo un por ciento de portafolio y vamos a agregar y acumular porque tuvimos una declina muy grande y en la declina muy grande, más otros factores que nos estaban indicando que estaba sobrevendido el Bitcoin. Con el RSI, el Stochastic RSI, también teníamos el patrón en el video, en los últimos videos previos de que teníamos el patrón de cada vez que tenemos una declina de 32%, hay un tipo de rebote o tal vez encontraríamos un tipo de un precio bajo donde va a haber una reversa y más usando el técnico análisis y vamos a ver otros patrones y qué es lo que podemos encontrar en los gráficos para saber dónde podemos encontrar la reversa. Y entonces yo dije voy a acumular porque hay señas de una reversa pronto. Y lo que encontramos aquí, 1%, yo acumulé otro por ciento y consecutivamente así, ¿no? Y finalmente estábamos a punto de romper este paralelo que yo estaba diciendo que era muy importante si no la sostendríamos, que iba a ser un problema para Bitcoin, que íbamos a tener una declina aún más grande que esto solamente si se cerraba una vela debajo del paralelo más confirmación. Y la confirmación es que si cierra una vela debajo de esta punto más bajo de esta vela, que era de viernes, el 21 de viernes de noviembre, ¿no? Entonces, yo les estaba diciendo aquí en este canal, hay acumulación, se está mostrando. Y luego en esta vela que tuvo la gran reversa, que tuvo una gran declina, pero se encontró con muchos compradores en el nivel de 81.578 dólares con 22 centavos. Y les pregunté a todos si confirmamos aquí. No, no confirmamos porque no cerramos debajo de este precio, el precio más bajo de ese día del viernes. Y entonces yo dije, no, aquí es donde vamos a tener la reversa. Vamos a tener el rebote. ¿Y dónde? Yo dije que en la escena de, probablemente vamos a ir a la escena de crimen de donde rompimos soporte mayor. Ahorita esto es un bello, muy bueno rebote que si medimos del punto más bajo es aproximadamente como 10%. Sí, 10.83% de que rebotó, que es muy bueno, ¿no? Y lo que yo dije en el video previo es que íbamos a abrir, mis posiciones iban a estar en el verde cuando iba a abrir, pero como yo no estoy comprando Bitcoin directamente, yo estoy comprando detrás de un fondo cotizado, un ETF, ¿no? Entonces solo los mercados están abiertos de lunes a viernes, es cuando yo puedo tocarlos, ¿no? Es cuando yo puedo salir, entrar, agregar mis posiciones. Yo dije que iba a tomar la mitad, entonces sí tomé una mitad. Aquí vamos a mostrar la imagen. Yo tomé mi mitad de 8% de portafolio, tomé una ganancia de 1.54%. Eso fue más o menos aquí. Y la única razón, si tú, la gente tal vez está preguntando por qué tomaría yo la mitad de mi posición si tú estás diciendo que vamos a regresar a la escena del crimen o el paralelo, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de manejar el riesgo del portafolio. Yo quiero tener la maniobra y en ningún momento deberíamos de tener nuestras manos atadas, porque yo no quiero
poner más de 10% de portafolio en una posición. Entonces, cuando yo llegué a 8% de portafolio aquí y tuve un buen promedio de mi posición, yo dije entre mí, ok, ya estoy en el lado poco pesado. Voy a buscar donde puedo tomar la mitad por si acaso que esto llega a bajar a nuestro próximo nivel de 74,000 en esa zona. Yo todavía quiero tener la maniobra y tener la flexibilidad de navegar mi portafolio en esa posición para mantener el promedio cerca para que cuando tenemos un rebote más alto, más grande, podré tomar una ganancia más grande. Entonces, por eso tomé esa mitad. Entonces, en esa mitad gané, ¿cuánto dije otra vez? 1,54% de portafolio en 8% de portafolio. Que fue, parece no mucho, pero de hecho es el portafolio, depende de cada quien, el tamaño de su portafolio. Es una buena ganancia por un 8% de portafolio, que es un buen tramo de portafolio. ¿No? Entonces yo también estaba observando la acción de precio durante ese tiempo. A ver si carga aquí. Entonces, ahorita vamos a ver. Este fue la vela de acción de precio donde empezó el lunes. Ok, tuvimos, déjame regresar. El domingo cerramos aquí. Eh, Empezamos la nueva vela que subió y luego tuvimos una declina y luego subió drásticamente y luego tuvimos un poco de, se detuvo un poco el crecimiento, lo que estaba subiendo. Y esto me dio un poquito de alarmas porque estaba coincidiendo, había coincidencias también con el mercado estadounidense en el QQQ, que es el Nasdaq 100 o el SP 500, que también en los Estados Unidos controla una gran porción del mercado y cuando los Estados Unidos abren el mercado, eso puede mover mucho el precio de Bitcoin y porque como más instituciones están involucrados en el Bitcoin, ellos tienen más influencia del precio de acción. Entonces, si ahorita como yo también hablé en el último video previo que esta semana es una semana de semana festivo, donde es de acción de gracias y los grandes jugadores, los que mueven el mercado, ellos ya están en vacaciones por el acción de gracias. Entonces, lo que yo dije era que iba a haber menos volumen y que iban a entrecambiar los días con menos volumen esta semana. Por lo mismo que no hay mucho dinero que está fluyendo dentro y fuera del mercado. Y lo podemos ver con la prueba de aquí, estas barras que vemos aquí debajo de la pantalla. Esos son barras de volumen. Tuvimos grande volumen aquí en el viernes donde hicimos esa reversa, donde imprimimos la vela de reversa, que también tiene mucho volumen como igual cuando tuvimos el colapse, que aniquilaron a muchas cuentas de muchas personas en el sector de cripto. Y también aquí cuando tuvimos una pequeña reversa que construimos la bandera invertida. Y luego aquí es donde descubrimos el paralelo en el video anterior, en los videos anteriores. Entonces, por favor, si no han visto los videos anteriores, por favor, vean, estudianlo y edúcase y espero que los puedan ayudar. Y luego, cuando estaba yo observando entre el día, me di cuenta que esta línea que teníamos de soporte, que aquí es donde nosotros acumulamos un otro porcentaje de 2% de portafolio aquí, o creo que 4 más bien, no me acuerdo muy bien, pero era 4% de portafolio. Sí, era 4% porque luego de aquí agregué el otro 4 para mantener mi promedio más o menos aquí. Entonces, por eso tuvimos ganancia. Hoy en el lunes tomé la mitad porque tuve una regla y ya les expliqué que necesito la flexibilidad y poder tener la maniobra en navegar mi posición por si acaso que sigue bajando. Y les voy a mostrar otros gráficos de por qué tomé esa decisión también. Porque yo todavía aún pienso que tenemos una oportunidad de regresar a la escena de crimen, tal vez arriba de este paralelo. Y ahora tenemos otro problema encima, es que tenemos el promedio del 20, que también es una línea que se respeta como soporte o resistencia, en este caso resistencia porque va hacia abajo, porque la rompimos aquí, quebramos de esta línea aquí. Entonces, esto es una línea de resistencia ahora
y más estamos aproximándonos en el medio sección del paralelo, que también es otra resistencia adicional. Y luego esta línea de soporte, de como decía, que acumulamos, rompimos y confirmamos. Entonces esto la convertí en una línea roja en el episodio anterior, y eso nos ha mostrado que tiene convicción esta línea, porque ahora cerró, confirmó. ¿Y qué es lo que pasa cuando confirmas de una línea que antes era soporte? Se convierte en resistencia. Mira, podemos acercarnos y ver que el precio subió, penetró la línea, pero luego ahorita tiene un poquito de una reversa, y esto puede que sea que la gente, como hoy fue un buen día, la gente están tomando un poco de ganancias, porque después de una caída tan grande, yo creo que es normal de que cuando todos tenemos un día muy duro, por ejemplo, y luego que alguien nos trae algo que nos gusta, nos da un respiro, ¿no? Es como, ¿no? Nos da un respiro de que, ok, tal vez ya se detuvo el vendimiento de Bitcoin, entonces vamos a empezar a acumular, pero hay que tomar ganancias cuando se pueda, y es la mentalidad de las personas ahorita, ¿no? Tiene sentido, es sentido común, y como yo estuve observando esta línea, yo tomé otra mitad en ganancia. Veamos aquí, aquí que fue 5.53% de portafolio en 4% en 2% de portafolio. Como bajé mi porcentaje de 8% de portafolio a 4, y luego de 4 tomé otra mitad. Entonces tomé 2% de portafolio en ganancia de 5.53% de portafolio. Y aquí pueden ver la hora, y aquí pueden ver que es la fecha. Entonces eso fue eso. Y también tomé ganancias de una vez en Ethereum, que fue un altcoin también, que es uno de los más grandes altcoins del mercado. Primero va Bitcoin, luego sigue Ethereum. Y como pueden ver, yo estaba usando un fondo cotizado, un ETF de doble riesgo. Entonces podemos ver ese gráfico ahorita mismo. Vamos a verlo. Aquí está. Y en este yo entré más después, porque cuando yo entré con Bitcoin, Ethereum estaba aquí, pero yo vi bandera invertida, rompimos soporte, y yo dije, no, esto todavía tiene un poquito más de declina, y es precisamente lo que pasó. Y también viendo el mercado altcoin nos da, nos da como unas pistas de que si iba a declinar más o no, y por eso yo dije que si cerráramos y confirmábamos íbamos a bajar más de estos niveles, y sí pasado, pero a mí no me importaba tanto de empezar a acumular, porque sabía que estamos sobrevendidos y había múltiples factores de que esto iba a tener la reversa pronto. No sabemos cuándo, pero lo único que podemos hacer es acumular en niveles de soporte, y así bajar nuestro promedio para que cuando eventualmente sí pasa, podemos estar en ganancia. Entonces, ahorita regresando a Ethereum, yo acumulé aquí. ¿Y por qué aquí? Ethereum tiene el mismo paralelo como Bitcoin. Y también, si veamos aquí, una cosa que voy a hacer es quitar estas líneas para que podamos ver mejor, y hacer la pantalla más grande. Ok, aquí estamos. Aquí podemos ver que esta línea verde yo la dibujé porque aquí es donde podemos encontrar soporte mayor. Probabilidades dicen que aquí iba a ser soporte mayor, porque la manera en que cual precio actúa cada vez que se acerca en este área, esta sección del gráfico. Mira, aquí rebote, enorme rebote, y cuando cierra y confirma se convierte en resistencia, rechazada, rompió, confirmó, ahora se convierte en soporte. Aquí casi tocó soporte, aquí tocó soporte, cerró drásticamente, pero nunca confirmó, porque para confirmar tendría que cerrar aquí. Nunca confirmó, subió y luego cerró y luego confirmó, y luego se convirtió en resistencia, rompió, confirmó, y luego revisitamos esta línea otra vez después de una caída hay que hacer un cálculo del punto más alto. Tenemos una caída de 47.13%. Increíble. Yo digo, ok, esto está en descuento.
hay que ver dónde es la mayor probabilidad de donde puede tener rebote. Y aquí había mucho soporte. Debajo del paralelo esta línea, y luego tengo otra línea que va de mucha larga distancia, ya, digamos de aquí. Mira, toque, rebote, 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 grande rebote, cierra, confirma, y luego se convierte en resistencia. Pero este movimiento fue tan explosivo que rompió, confirmó. Pero la primera vez que tratamos de atacarla, pueden ver el rechazo que tuvo aquí. Entonces trató de rechazarla, pero no, porque este movimiento estaba muy explosivo, muy fuerte, con mucho potencial, mucha acumulación, muchos compradores. Cerró, confirmó, se convierte en soporte, soporte. Y esto es un buen ejemplo de que cómo el mercado nos puede engañar, pero con la señal de confirmación nos dice que si es un verdadero de caída que puede ser más grande o es algo falso. Y podemos ver aquí que aquí cerró, pero nunca confirmó. Esta vela no confirmó, porque si dibujo una línea, lo voy a poner en amarillo. El precio más bajo para confirmar tiene que cerrar del precio más bajo de la línea de la vela, perdón, que donde cierra el soporte, y tiene que cerrar el precio más bajo de ahí, de ese mismo día. Aquí cerró y no confirmó. Aquí pueden ver, ves que sostuvo aquí, ves el espacio, cerró encima de este precio. Entonces nunca confirmó, engañaron a muchas personas aquí y los sacaron de sus posiciones cortas, y luego esas mismas personas que luego tuvieron que cubrir sus posiciones crearon esta subida, y podemos ver que por eso esta área de aquí es de mayor soporte. Y yo dije entre mí, voy a empezar a acumular. Acumulé 1% aquí, luego otro por ciento aquí, tuve 2% de portafolio y pudimos ganar una hermosa ganancia de 9.05% de 2% de portafolio. Increíble, muy bien, felicidades. Yo también les dije, les di ese que en el video anterior, de que si estaban interesados, yo acumulé un poquito posición en el mercado altcoin, y también tuve otra posición en Solana, que podríamos ver que también es casi lo mismo que Ethereum, nomás aún yo pienso que es un poco más riesgoso, pero también podemos ver que tiene algo similar de soporte, y tenemos el mismo paralelo, que muchos de estos criptos tienen el mismo paralelo. Y la única razón por qué es porque Bitcoin es el que controla de todo el mercado de cripto, ¿no? Es como es el padre del cripto, y Ethereum es como la madre. Entonces, si los demás criptomonedas siguen a los grandes, Bitcoin, si la gente quiere que el mercado altcoin haga que tenga movimientos explosivos o que suben en valor, Bitcoin tiene que subir en valor primero. Es que así son las reglas, así siempre ha sido. Y quizás un día puede cambiar, pero hay que haya evidencia de que eso empieza a cambiar. Ahorita el factor dominante es que Bitcoin tiene que encargarse de ser el líder del mercado para darnos las pistas que estos altcoins pueden subir. Entonces nos dio pista aquí. Tenemos el paralelo mismo como Ethereum, mismo como Bitcoin, pero yo tomé ganancias aquí porque nos estamos acercando en la línea de promedio de 20 en medio del paralelo, y fue un buen movimiento de ahí, honestamente. Y si veamos la ganancia que tomamos aquí, déjame ver Solana, aquí está Solana y TIA, tomamos un 10.19% de ganancia en 1% de portafolio. Entonces felicidades si capturaron ese conmigo, muy bien hecho. Entonces también otra cosa que yo quiero hablar es que también otras cosas, otros valores, acciones de compañías que podemos evaluar después um, como um, para educación, para ayudarlos a ustedes, a guiarlos para que puedan aprender cómo es que puedo encontrar estas oportunidades, para que ustedes tal vez puedan empezar a buscar y ver cómo yo manejo mi portafolio, para que ustedes tal vez puedan aplicar eso con sus propias técnicas o algo que pueden mejorar. Entonces hacer una evaluación de uno mismo.
y regresaremos a estas otras acciones y ganancias que tomé hoy, pero después, ahorita yo quiero enfocarme en Bitcoin porque es una inversión con alto riesgo, ¿verdad? Y como les dije, tomé ganancias aquí. El primer plan era tomar la mitad cuando iba a abrir el mercado. Eso hice, tomé una pequeña ganancia de 8% de portafolio, pero la razón por qué tomé la otra mitad, otro 2%, en el 5% de ganancia, era porque esta línea que cerramos y confirmamos y estaba empezando a actuar como resistencia. Si nos acercamos, hacemos un diagnóstico, un mejor diagnóstico. Déjame limpiar esto un poco. Podemos ver que esta línea representa la línea de cual cerramos y confirmamos. Y mira cómo estaba actuando cuando llegó aquí, cuando alcanzó aquí. Estábamos empezando a ver como que se estaba poniendo más lento. Mira el volumen. El volumen está declinando, dándonos señas de que hay menos compradores que están comprando. Y puede que vea señas de vender, ¿no? Y si veo, saco el RSI. En ese momento estábamos en el 76.5, um, 76.58, perdón. Y eso con el Stochastic RSI entre día estamos viendo el gráfico de 10 minutos, entonces cada vela es 10 minutos. El Stochastic RSI estaba casi a 100. El RSI también estaba a 76 niveles alto. Y también estamos empezando a ver una pequeña divergencia aquí. Si dibujo una línea, ustedes podrán verla. Lo voy a hacer de amarillo para que puedan verla. Aquí, mira, precio alto, más alto. Y si veamos el RSI, déjame sacarme, lo dibujo, alto, menos alto. Puedes ver, esta inclina y declina. Hay una divergencia enseñando, dándonos señales de que hay jugadores que están vendiendo. Y yo dije entre mí, si es una línea de resistencia, sabemos que confirmó, hay que respetar la resistencia. ¿Sabes qué? Hay que tomar otro 2% de portafolio. Y yo creo que fue una buena decisión, porque otro gráfico que yo quiero mostrarles es el QQQ, que representa la mayoría es un fondo también, un ETF que se enfoca mucho en el sector de tecnología, ¿no? Y la única razón por qué quiero enfocarme más en el QQQ que la SP500 es porque la mayor parte de esta corrida de subida que hemos tenido, que era tan inmenso, es porque ha sido guiada por la inteligencia artificial. Entonces, si el sector de inteligencia artificial está fuerte, el mercado va a seguir subiendo, pero hemos tenido muchas señas de debilidad y cerramos y quebramos soportes mayores, y nos están dando aún una advertencia de que aún hay más declina en el futuro. Les voy a mostrar ese gráfico, pero primero quiero mostrar y seguir explicando por qué tomé más ganancias de lo que pensé. En segundo, después de que les muestre el gráfico del QQQ del sector de tecnología, yo dije entre mí, si vamos a tener otra declina, supongamos que si llegamos aquí, yo tengo una alerta, yo voy a probablemente tomar el resto de las ganancias aquí, porque todos están viendo este nivel. Y es mejor tomar, si estás en buena ganancia, es mejor tomar la ganancia. Nadie se convirtió o fue quebrado tomando una ganancia. Si tienes una ganancia, tómala, ¿no? Y yo sé que pueda yo dejar dinero en la mesa, no dejándolo correr aquí, pero ¿por qué tomar un extra riesgo si nunca, no hay garantías de que puede llegar ahí? Simplemente estamos intercambiando con probabilidades. Las probabilidades, sí, estamos sobrevenidos, estamos en mayor soporte, estamos en el paralelo, puede que sube ahí, pero el QQQ me está dando advertencias de que aún puede haber más declina. Entonces, para seguir teniendo la maniobra y la flexibilidad, necesito por lo menos agregar 2 veces más.
Entonces, si tomé la mitad del 8% de portafolio y lo reduje a 4%, solo me va a dejar agregar una vez más. Entonces yo probablemente voy a agregar una vez más aquí. Pero yo dije entre mí, yo quiero agregar 2 veces más. ¿Y por qué 2 veces más? Porque si vamos a tener una declina y no llegamos aquí, vamos a probar otra vez este nivel del 81.578 o poquito menos, donde es el punto más bajo del viernes, del 21 de viernes de noviembre. Podemos reexaminar aquí. Y si tenemos esa continua de declina, yo agregaría el otro por ciento, 2% de portafolio de cual tomé ganancias. Y entonces tendría 4% de portafolio, bajaría mi promedio más o menos aquí. Y luego el último 4% de portafolio, finalmente lo agregaría yo aquí en la zona de 74.393 con 46 centavos. Porque aquí es la decisión final de Bitcoin. Si rompemos y confirmamos esta línea, es más evidencia de que ya acabó el ciclo de Bitcoin y que ya vamos a tener probablemente una declina de un año o si no más. Y yo sé que no es una cosa popular de decir, pero también otra cosa que no he mostrado antes es si vemos el gráfico de la semana y si encendemos nuestros promedios y si vamos en el ciclo de 2021. El ciclo acabó cuando confirmamos, cerramos el promedio de 50 y confirmamos, ¿no? Mira, cerramos esta línea del azul que se convierte en naranjado. El naranjado significa que está debajo del promedio y el azul significa que está encima. Pero regresó cuando cerramos y confirmamos debajo del promedio de 50 de la semana, porque cada vez es una semana, estamos en el gráfico de la semana, cerramos, confirmamos, ahora el promedio de 50 se convierte en mayor resistencia. Y lo podemos ver aquí, esto es evidencia de eso. Cerró, confirmó y tuvimos un último rebote para engañar a la multitud. Yo creo que nosotros estamos en esta etapa donde ya cerramos y confirmamos. ¿No me creen? No tomen mi palabra. Mira el gráfico. Mira el gráfico. Cerramos. Esta es la línea, misma línea de 50 de promedio de la semana. Cerramos y confirmamos. Eso es un grande problema porque esto puede indicar que ya acabó el ciclo. Que tendremos algo similar así. Algo similar. Que posiblemente nosotros ahora estamos en esta etapa aquí donde posiblemente ya encontramos el punto bajo y vamos a tener la reversa, el rebote que puede ser, aquí tuvo un rebote, déjame hacer un cálculo, del punto más bajo al punto más alto fue un 46% de inclina que subió arriba. Y si veamos el punto más bajo aquí, asumiendo que este es el punto más bajo, y si regresamos a la escena de crimen, podremos tener un 25% de ganancia. Entre más tiempo se tarde para llegar aquí, puede subir más, pero si por mínimo puede llegar a 22, eso sí tenemos un movimiento explosivo entre las próximas semanas, es posible que pueda revisitar aquí, o como dije, puede visitar el soporte de 74,000. Y si ese es el caso, yo todavía quiero tener la flexibilidad de mantener la maniobra y mover y bajar mi promedio por cuando si sí llega a tener ese movimiento, si sí todavía quiere llegar aquí abajo y luego llegar a la escena de crimen, puedo tener ganancia aún. O si quiere llegar de una vez a la escena de crimen, donde rompió soporte mayor, entonces tiene sentido. Yo prefiero mil veces decir, oh, debí comprar más para cuando llega a la escena de crimen, ¿no? Yo prefiero mil veces decir eso que de que, ¿por qué no vendí? Porque ahora estoy en el rojo, estoy en una pérdida y estoy en una posición demasiado grande y no puedo, ahora tengo que tomar una pérdida, ¿no? Esa es una mala situación, esa es en una situación que tú no quieres ponerte. Tú siempre quieres tener la habilidad de agregar y tener tu promedio cerca para que cuando sí tienes el rebote puedes tener la ganancia por mínima, pero tú todavía quieres tener una ganancia.
Esa es la meta de mover tu promedio y tenerlo cerca, lo más cerca posible, pero solo agregar en niveles de soporte mayor. No puedes agregar cuando se te le pega la gana. No, quieres agregar el soporte mayor. Aquí hay soporte mayor. Si rompemos y confirmamos el paralelo, aquí hay otro nivel de soporte. Yo ya sé mis niveles y yo no voy a estar en pánico cuando el mercado, si va a seguir vendiendo, yo no voy a estar en pánico porque tengo una estrategia por la cual yo voy a seguir. Entonces, esa es por qué tomé el 4% de portafolio, reduje mi 8% a 4% y luego vi que um, casi capturé la parte más, el alto del día de hoy y ahí tomé el 5% y ahora solamente tengo 2% de portafolio. Si llega aquí, yo voy a ser una de esas personas que voy a decir, um, debí sostener, no vender y sostener un poquito más, pero yo prefiero decir eso que, debí venderlo, ¿no? Recuerda, quieres tener flexibilidad. Es muy importante. Nunca atas tus manos. Porque es como poniéndote cadenas en las manos y no puedes hacer nada. Solo puedes ver tu posición sangrando y ahora estás en el negativo. Tú no quieres estar en esa situación. Entonces, por favor, tener flexibilidad. Solo agregar en soportes de soporte mayor. Entonces, eso es lo que yo quise decir, lo de Bitcoin. Ya hablamos lo de Solana, ya hablamos de Ethereum. Excelente, excelente ganancias, excelente. Ahorita quiero hablar del gráfico del QQQ, qué es lo que me está dando la señal de por qué hice lo que hice, ¿no? Primero, quiero ir en el gráfico de la semana. Ahora estamos viendo el QQQ que representa el ETF del sector perdón, de tecnología. Tenemos un paralelo de largo plazo de tiempo. Y cuando estamos viendo un gráfico de tiempos más mayores, significa que los niveles son más grandes y más importantes. Ahorita tenemos un paralelo de si empieza desde el punto más bajo de 2022 y donde tuvimos la caída grande de los aranceles de Trump. Y aquí está el punto más alto de este ciclo del 2021 y ese forma el paralelo. Y también nos ayudó a predecir, bueno, me ayudó a predecirme a mí. Yo no hice videos antes, pero yo pude cortar el mercado aquí y pude capturar ganancias durante la declina, en la gran declina aquí, y fue maravilloso. Este paralelo tiene sentido, tiene lógica y míralo, o sea, cómo reacciona con las líneas de tendencia del paralelo que le da significancia al patrón. ¿Y qué significa esto? ¿No? Lo que significa que las probabilidades es que es posible que podemos tener una declina volviendo al punto más bajo del paralelo. Podemos llegar otra vez a estos precios de cuando tuvimos la declina, de cuando Trump anunció los aranceles. Pero no va a llegar directamente así. No, así no es como funcionan los mercados. Los mercados bajan, suben, bajan, suben, bajan y suben, bajan y suben. Yo pienso que tendremos eso, algo similar como así, aquí, cuando acabó el ciclo del 2021, es posible que vamos a tener esto, que va a tomar tiempo, pero es posible que podremos llegar en el punto más bajo del paralelo, que significaría que podremos tener posiblemente 1 año a 2 años de declina y no volveremos a ver precios más altos. ¿Qué es lo que cancelaría eso? ¿No? Para que este paralelo se inula, para que ya no sirve, es lo mismo como tenemos el paralelo de Bitcoin. Tiene que cerrar y confirmar debajo del paralelo. Es lo mismo con un paralelo que inclina. Tiene que cerrar y confirmar aquí arriba. Si eso pasa, podremos seguir viendo precios más altos, pero no creo que es la probabilidad, la mayor probabilidad. Yo pienso que primero regresamos al punto más alto
de aquí, antes de la declina de los aranceles, y tal vez tendremos un rebote porque eso coincida con la línea de medio del paralelo que es soporte, y si rompe eso vamos a ver una declina, y aquí hay un espacio. Si quito las líneas de promedio podrán verlo más claro. Aquí hay un espacio que se llama en técnico análisis, esto se llama un gap fill, donde aquí es probablemente que tendremos otro rebote y coincide con aquí debajo de este paralelo. Entonces hay lugares donde va a haber mayor soporte, donde yo tal vez tendré oportunidades de comprar y ir contra el mercado. Si el mercado está declinando, yo buscaré oportunidades para encontrar el rebote, y si está subiendo yo voy a tratar de buscar las oportunidades para cortar el mercado para ganar cuando baje, ¿no? Así es como yo entrecambio. Así es como buscando movimientos o valores que han estado exagerando, teniendo precios muy exagerados hacia arriba o hacia abajo, porque crea emoción humana, ¿no? Es todo lo que los gráficos son. Todo esto, la acción de precio representa la ambición y el miedo. Cuando veamos estas inclinas hay mucha ambición. Mucha gente está ganando dinero y todos están como, oh, yo quiero entrar, quiero ganar. Y cuando tenemos estos periodos de miedo, todos están en pánico, están viendo sus cuentas ir abajo y están pensando, oh, Dios mío, voy a ir a cero. No, pero nunca es así. Los mercados no naturalmente van inmediatamente hacia abajo. Hay, hay rebotes, hay oportunidades, y tienes que saber leer los gráficos para poder aprovechar esas oportunidades. Que ahorita en el cortaplazo vamos a ver el gráfico del día, qué es lo que es probable que va a pasar. Una cosa que debemos saber es que el QQQ está... hay porcentajes de ciertas compañías que dominan más el QQQ que otras compañías. La mayor son de valores que tienen de valorización de trillones de dólares, como digamos Nvidia. Obviamente Nvidia, más como en el SP 500, donde están los magníficos 7, que esos son Tesla, Meta, Microsoft, Amazon y los demás que ahorita no me vienen en la mente, pero em, lo, esos son los que controlan la mayor parte de la economía estadounidense, créalo o no. Y es espantoso porque un, un, un ETF que carga que solamente como 7 compañías cargan la mayoría de la economía estadounidense, eso es peligroso. Porque si esas compañías caen, y entre más, hay un dicho, entre más grandes son, más duros caen. Imagínate cuando pasa una declina de verdad, uff, devastador para mucha gente, porque estarán sosteniendo sus posiciones y no pueden creer que este es el fin, y cuando ya llegue aquí la gente van a empezar a vender porque van a decir, oh, esto va a llegar a cero y el cielo está cayendo, y no. Si estudia los gráficos y ves, ok, qué son las probabilidades, ok, veo que estoy en un punto alto, estoy en el paralelo, tiene sentido que aquí tengo que vender. Donde toda la gente estaba diciendo que este mercado nunca puede caer, es cuando más tenemos la caída. Y otra cosa también, cuando el público mayor están diciendo que esto nunca puede caer, es cuando es más probable que va a caer. Una historia corta es que cuando yo me fui a cortar el cabello una vez, la persona que me cortó el cabello me estaba diciendo, estábamos hablando de mercado, ¿no? Y me estaban diciendo, ¿cómo puedo yo invertir en Bitcoin? ¿Cómo yo puedo invertir en Nvidia? No, esos son alertas, son alarmas que me suenan diciendo, oyes, si la gente común está empezando a decir, no, yo ya quiero entrar en el mercado, que todos están ganando dinero, es que hay mucha ambición en el mercado, y pronto tendremos la declina, pronto tendremos la declina, y con múltiples factores. Y también viendo aquí el RSI, también tenemos divergencias donde el precio estaba más alto y el RSI tenía alto y menos alto. Esto claramente estaba mostrando que instituciones, jugadores grandes estaban saliendo del mercado
y sabían que los valores estaban sobrevaluados, por las cuales yo aún pienso que están sobrevaluados. Casi cada sector está sobrevaluado. El oro, la plata, el QQQ que estamos viendo ahorita, el SP 500, cada sector. Y hasta en otros países que estamos viendo, el FTSE, que es como el ETF de Europa, ¿no? Todo eso, y el mercado japonés, el mercado chino, el Hang Seng, absolutamente todo está sobrevaluado porque todo se ha estado cargando por la inteligencia artificial. Y podemos ver también otras cosas, que la manera en que eh, estas compañías de inteligencia artificial como están entrecambiando dinero, que es muy, como te dijera yo, parece como una estafa, ¿no? Porque Nvidia le estaba dando dinero a OpenAI para que les comprara sus chips, y luego OpenAI invirtiera ese dinero a otras compañías como AMD y le está diciendo: vamos a comprar tus chips, y con el dinero que me vas a dar yo se los voy a devolver a Nvidia, y luego se lo voy a dar a Oracle. Entonces ese mismo dinero se está entrecambiando entre esas mismas compañías, creando como falsa demanda de los chips de inteligencia artificial. Y eso es un problema, porque eso está mostrando que por qué están haciendo eso. Y si veamos otros sectores como del SP 500, muchos de los valores del SP 500 están en declina, especialmente valores que se trata con el consumidor. Y ahorita voy a traer, yo hablé sobre esto en el episodio anterior, estábamos hablando del CMG. CMG es una compañía se llama Chipotle, es una cadena alimenticia de comida rápida, pero antes la gente, todos podían ir a Chipotle. Ahora el CEO tuvo un reporte diciendo que ahora la gente y los jóvenes no pueden comprar nuestros burritos porque están muy caros. Y porque ahora se está convirtiendo en un lujo para ir a comer a Chipotle. Es ridículo. Y también el CEO de McDonald's estaba diciendo lo mismo. Que ahora la gente que de clase media o clase pobre ni siquiera pueden ir a comprar en McDonald's. Eso es muy triste. Porque, y yo me acuerdo cuando yo era más chico, estábamos hablando estábamos, me acuerdo del McValue, ¿no? No sé si ustedes se recuerdan del McValue. Un McChicken costaba como $1.50. Y ahora está casi como $5 un McChicken. Y solo por el sándwich. Ni viene incluido las papas, y ni incluido la bebida. Y sí, claro, sé que McDonald's empezaron a hacer su McValue mío, que ahora es $5, pero si no hubieran hecho eso, me imagino las ganancias y el valor de McDonald's estaría mal. Y hablamos de DoorDash, que también es un servicio donde el consumidor ordena por DoorDash para hacer una entrega de comida a domicilio. Y si la gente no están comprando porque el servicio está muy caro, entonces, ¿qué es lo que está diciendo el consumidor? El consumidor está en dolor. No pueden hacer estos gastos porque tienen que cubrir el arriendo, apenas están teniendo para sobrevivir. No es para que están gastando dándose el lujo de que alguien venga a entregarles la comida, cuando ellos pueden ir a la tienda, o la comida rápida de lo que ellos quieren comprar, y ellos mismos pueden entrar y comer. Y más encima tienen que dejar la propina y todo eso. Por cual yo sí estaba viendo el DoorDash aquí en este gráfico, y sí tocó mi nivel de soporte. Y mira cómo tuve el rebote aquí, pero no tuvo una continuación. Y esto muestra que es débil, que tal vez puede caer a mi próximo nivel de 168,95 centavos. Es probable. Mira aquí donde soporte, soporte, soporte. Aquí rebotó y rebotó. Y yo pienso que aquí sería la zona de acumulación donde tal vez quizás mete yo 1% de portafolio en DoorDash. Es posible, pero no sé, es muy lejos y un poquito distante para saberlo si lo voy a hacer o no. Y por si acaso, hay que ver.
Si bajamos ahí sería otro más o menos 10% de declina. Es posible, si el mercado sigue cayendo, es posible que DoorDash puede llegar ahí a esos precios. Y estábamos viendo Chipotle, yo también estaba haciendo un análisis de Chipotle. Yo estoy interesado en el nivel de comprar a Chipotle a 26.88. Sería un buen nivel. Mira este soporte de aquí. Y estos son niveles que no hemos visto desde la declina de 2022. Imagínate si tenemos una declina aún más mayor como veamos el paralelo. Imagínate qué tan bajo podría llegar, ¿no? Pero llega a un punto donde algo está súper devaluado y tiene sentido de comprar, ¿no? Ahorita ya ha tenido una declina de 57.97%. Casi 60% de declina en Chipotle. Y para mí se ve como una buena zona de acumulación aquí. Y, por supuesto, estos no son consejos financieros, ¿no? Yo solo puedo hablar de lo que yo voy a hacer o lo que es probable lo que yo voy a hacer, ¿no? Estos solo son por propósitos educativos y espero que ustedes puedan aprender de esto. Entonces yo estoy interesado en estos niveles, quizás un portafolio, un por ciento de aquí, y luego agarrar otro por ciento, tendré un promedio aquí y luego esperar por el rebote. Es posible, pero sí. Y ahorita quiero regresar a otras ganancias que tuve. Hay que ver Rigetti. Rigetti yo obtuve un 15.04%. Esto es una compañía que se trata de las supercomputadoras, que es el sector de quantum computing. Y si podemos ver aquí tenemos un paralelo. Y voy a limpiar esto un poquito porque es un poco de un desastre. Um, mira esto. Cada vez que tienes un gráfico que se ve así, que esté extendido aquí, ¿qué es lo que te está diciendo esto? Hay mucha ambición. Hay mucha ambición y mucha gente, yo sé que mucha gente estaba comprando aquí, que esto iba a ir a $100, que estaban diciendo que iba a ir a $100, que esto iba a continuar. Ay, Dios mío, no, 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 no. Los indicadores estaban, mira cómo están, literalmente ir a máximo RSI. Cuando algo está así de sobrevaluado y el Stochastic RSI nos estaba empezando a dar señas de debilidad y luego aquí estaba empezando a dar las señas de divergencia que estaban saliendo y vendiendo. Y si veamos otro gráfico que tengo aquí, otro indicador, perdón, el MFI que muestra el movimiento del dinero, y cuando esto está bajando significa que están saliendo de la posición. Quizás instituciones están saliendo y tomando ventajas de estos precios altos para salirse, y quizás ahora tal vez están acumulando estos precios bajos. Y una cosa que uno tiene que preguntarse es que, ¿por qué comprarías en un precio tan alto, no? Espera por el retraso, la declina y luego comprar. Por lo menos espera que esté a descuento. Y una cosa es, lo voy a poner como así. Vas a la tienda, te vas a comprar unos jeans, ¿no? O vas a ir a la tienda para comprarte un galón de leche. Yo no me voy a emocionar por ver un galón de leche y decir de que esté a $10, ¿no? Un galón de leche. ¡Wow! El galón de leche fue $3, ahora es $10, voy a comprar leche. No, no. Si tú no harías eso con leche, ¿por qué harías eso con valores? O por acciones de ciertas compañías o cualquier inversión, si sea oro, Bitcoin, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué comprarías en precios altos? Espérate por el descuento, espérate cuando los precios rebajan, cuando esos jeans están en descuento, pues comprar los jeans y pues tener dinero extra para invertir en otra cosa. Es simple lógica, ¿no? Pero mucha gente se enciega con la visión y con los narrativos de que esto nunca puede detenerse y me voy a convertir en un millonario en la noche. No, no, es que el mercado tiene la manera de cómo humillarnos y el mercado sabe cuando uno está haciendo esos errores de que uno presta demasiado dinero para comprar una posición porque piensan que van a ganar muchísimo dinero,
pero el mercado siempre tiene la manera de cómo dejarnos sin ridículo. Y, y siempre va a haber pérdidas, claro, pero también sabiendo leer los gráficos y viendo los indicadores, qué es lo que nos indican, nos pueden decir las altas probabilidades de dónde puede ir el mercado. El próximo, yo tomé ganancias en un QBTS, que también es igual bueno, primero, perdón, me distraje. Rigetti, ¿no? Estamos hablando de Rigetti. ¿Por qué compré en esta zona de aquí, no? Tenemos un paralelo, rompimos del paralelo, porque aquí quebramos la resistencia, confirmamos, fuimos alto, regresó, tuvo un rebote, cerramos, confirmamos y tuvimos una declina. Pero también había un patrón, una bandera invertida y podemos verlo aquí. Mira, ¿ves? Aquí. Esto es una bandera invertida que muestra una declina. Y podemos tener un movimiento calculado de más o menos dónde puede caer, tomando el punto más alto y el punto más bajo, y luego lo conectas al punto segundo más alto aquí y te muestra más o menos dónde iba a caer. Y claro, supongamos que no sabía esta información, ¿no? Si cubrimos estas velas, yo diría ok, aquí voy a empezar a acumular porque no hay garantías de que tal vez puede caer aquí. Pero yo dije, esto es un valor de alto riesgo. Voy a esperarme hasta que sí pase y se complete el movimiento de la bandera invertida. Y también otra cosa, cuando estuve estudiando, noté esta línea de tendencia donde la resistencia, cada vez que se acerca o toca, rechazo, 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 rechazo. Aquí, cuando rompes resistencia, se convierte en soporte. Es simple, es simple. Cuando conoces el juego, cuando conoces qué es lo que te debes de estar buscando, te da altas probabilidades de que puedes posicionarte y buscar oportunidades para ganar dinero. Entonces, yo no pude capturar este punto bajo. De hecho, yo empecé con un porcentaje de portafolio aquí, porque yo pensé que es una buena compra, y yo iba a agregar aquí del parte más bajo del paralelo, donde aquí podemos ver que donde sostiene, sostiene, sostiene. Entonces, aquí es donde tiene sentido de agregar, sí, por si acaso que sigue cayendo. Pero si veamos el RSI, el Stochastic RSI y el MFI, Money Flow, estaban sobre vendidos, puntos más bajos, y luego tuvimos una vela de reversa, y luego aquí tomé ganancias hoy. Mira, sí, sé que es un por ciento de portafolio y puede llegar aquí el gap fill o el parte medio del paralelo. ¿Ves aquí? Puede llegar aquí un poquito más, pero en verdad voy a arriesgar para que nomás para que gane yo otro 5% cuando yo ya tengo un 15% en mis manos. Tómala, tómala, y va a haber otra oportunidad después. Tienes que tener el mente de abundancia. Y si fallas un entrecambio o te pierdes de un entrecambio y tú tienes las ganas de entrar ahora, olvídalo. Olvídalo. Tienes que tener la mente disciplinada y saber que, ok, yo, yo fallé este intercambio, me la perdí, pero va a haber otras oportunidades. Y si vemos otra declina, aquí va a haber otra oportunidad. Aquí tal vez hay probabilidad de que suba otra vez, un rebote. Tienes que tener esa mentalidad de que es ok perder un intercambio. Yo también yo pierdo intercambios todo el tiempo. Y yo no puedo capturar cada una, pero sí puedo capturar las que sí entró. Eso es todo lo que importa. Y claro, va a haber pérdidas, pero se trata de manejar el portafolio. Ahora vamos a ir a QBTS. Podemos ver la ganancia de QBTS. Fue aquí. Fue un 11.09% de ganancia en un por ciento de portafolio. Es muy similar porque este es un valor también de Quantum Computer, que es de una de las supercomputadoras. Y lo que yo noté es lo mismo aquí, conectando estos puntos donde hay mayor resistencia. Cada vez que lo toca, rechazo grande. Cada vez que lo toca, rechazo grande. Rompe, confirma, regresa a la escena del crimen. Esto es una escena de crimen porque rompió, confirmó
y luego regresó en la misma área de donde salió. Esta es la escena de crimen. Esta línea es la escena de crimen. Tocó, tomé un por ciento de portafolio, agregué y pudimos tener ganancia hoy. Genial. Puede llegar aquí en el gap fill, pero si ves una ganancia así, mejor tómala. Tómala, tómala. El próximo era Meta. Esto es un fondo cotizado, un ETF de doble riesgo, 2X. Entonces, de hecho, subió Meta 3%, 3.5, no, 3.25. Podemos ver el gráfico de Meta. Y en el gráfico de Meta, un 3% tal vez para alguien dirá, eso es tan mínimo, eso es en serio, vas a celebrar un 6%. Mira, para Meta, un 3% de subida es grande. Estamos hablando de una compañía que tiene una valorización de 1.5 trillones de dólares. ¿Sabes cuánto dinero se requiere para mover un valor así? Estamos hablando que necesita billones de dólares para mover este valor. Billones de dólares. Entonces, un 3% de portafolio, que diga, un 3% de subida en Meta, significa que es un gran movimiento hacia arriba. Y también te puede mostrar que cuánto, cuánto miedo había aquí, porque esto fue un 24% de declina. Increíble declina para una compañía de trillón de dólares. Increíble. ¿Sabes cuántos billones de dólares salieron en el mercado cuando pasó eso? Es ridículo. Pero la razón por qué yo tomé ganancias es, primero, 3% es una gran subida para una compañía de trillón de dólares. Segundo, todavía no hemos tocado esta línea roja que tengo. De hecho, debería ser verde porque es considerado como soporte mayor. Viene de aquí del punto bajo de 2022. Y luego aquí fueron la declina de los aranceles de Trump. Y estábamos cerca. Y por eso acumulé aquí en estas áreas, porque podemos ver estas velas donde hay muestras de acumulación aquí. Entonces estaba muy cerca. Yo digo, tal vez no va a llegar aquí. Entonces empecé a acumular. eh, y tuve 2% de portafolio. Como es una compañía más grande, se mueve más lento, pero tomé un fondo cotizado de doble riesgo y pudimos capturar una ganancia. Tomé la ganancia y si yo sé que el QQQ nos está mostrando el paralelo, que puede ver una declina más grande después, no significa que ahora, pero nos está enseñando que después, que esto aún no ha acabado la venta. Y esto puede indicar que puede ir más bajo. Y lo que yo estoy viendo ahorita es el gap fill. Aquí, este es un espacio, un gap fill. Aquí hay soporte. Y muchas veces cuando hay un gap fill, los gráficos tienen la tendencia de querer ir para rellenar ese espacio. Ya rellenó el espacio aquí. Mira como aquí este es el gap fill, ¿no? Pero mira el rebote que tuvo durante en el gap fill. Y aquí llegamos a la línea de soporte mayor. No, ni siquiera la hemos tocado. Pero sí hemos, yo creo que es probable que tocamos y quizás quiere ir al gap fill. Aquí es donde yo voy a reconsiderar tomar 1% de portafolio o quizás 2%, como es más, toma más dinero para mover este valor. Entonces menos, como te dijera yo, el movimiento de precio es menos violento, ¿no? Es lo que yo quiero decir. Perdón, chicos. Tuve que tomar algo porque estoy hablando mucho. Y también, si veamos, también tenemos un nivel de Fibonacci. Tomamos nuestra herramienta de Fibonacci, tomamos el punto más alto y el punto más bajo de los aranceles. Perdóname, déjame ir aquí. Tenemos un nivel de Fibonacci aquí, que es la línea roja, que es que representa el punto 236 del Fibonacci. Y eso también nos da otro factor de por qué aquí es posible que puede haber un rebote. Tenemos el Fibonacci, también tenemos el gap fill, y también a ese punto sería aún más sobrevendido
podría llegar otra vez aquí y luego respirar. Puede que llegue aquí y luego regresa a la escena de crimen porque pasa. Entonces estoy seguro que esta línea se convertiría en resistencia y podremos tener un rebote al regreso de la escena de crimen. Y el regreso de la escena de crimen sería esta línea, porque si llega a ese precio se convertiría en resistencia, pero mientras ahorita es una zona de compra. Sí, y el otro valor que teníamos era CLSK. Perdón que no está un poco desordenado. Tenemos una línea de largo plazo aquí. Bueno, no tan largo plazo, pero sí aquí muestra un rebote grande y un rebote grande. Entonces es lógico que aquí es probable que podamos ver un tipo de rebote. Yo esperé aquí y iba yo a agregar si llegara aquí abajo en este nivel. Podemos ver este punto aquí. Iba a agregar ahí, pero nunca llegó ahí. Y en vez imprimió esta vela de reversa. Y tuvimos aquí este movimiento de 17.99%. Pero yo no pude capturar todo el porcentaje. Solo pude capturar 9.83% de 1% de portafolio. Que es bastante bueno, en verdad. En veces no puedes capturar el precio lo más mínimo, porque para mí era lógico empezar el posición aquí, pero obviamente bajó un poco más, nunca llegó a mi nivel. Si hubiera llegado ahí, hubiera agregado otro por ciento de portafolio y tal vez quizás pude capturar todo el 17%, pero en veces es así. Entonces tengo un posición que todavía no ha subido lo suficiente y este Circle, ese símbolo CRCL. Y este es una compañía que se encarga de lo como el sector de criptomoneda, de las monedas estables, como el USDC, que cuando la gente convierte su Bitcoin en USDC. Y aquí tenemos un patrón de doble bottom, que es un doble punto bajo. Cuando tienes esto y una recorrida súper grande, y cuando lo vuelves a visitar, la gente que no pudo comprar aquí, la psicología es básica. La gente que no pudo comprar aquí y fueron testigos de esta explosión, y la gente dice, oh, yo quiero entrar, ¿no? Yo quiero entrar a ese valor, tal vez nunca va a llegar aquí. Y luego la gente que sí pone atención y está viendo aquí dirá, ok, esa es mi oportunidad, tal vez podemos tener algo así otra vez. Yo no pienso que es probable, pero yo nomás estoy buscando un rebote nomás de esta línea de aquí, donde conectas aquí, aquí y aquí. Ahorita estoy en el verde, yo tuve 2% de portafolio. Hoy tomé 1% de portafolio, pero ahorita no lo estoy mostrando porque no se me olvidó imprimir esa foto. Pero sí tomé 1% de portafolio, pero todavía tengo otro por ciento de portafolio. Y aquí tiene la reversa donde se cierras, y esto es una buena formación, esto es una buena vela porque aquí había volumen de que había la declina, pero aquí tuvimos otro donde cancela por completo esta vela y demuestra que hay fuerza de compradores que quieren comprar aquí, y aquí ahí está la subida, pero no fue muy explosivo como por lo que yo estaba esperando. Por eso tomé 1%, la mitad de ese portafolio, de 2% de portafolio. Y sí, esto es todo lo que tengo por ahorita. Yo sé que es un video largo, espero que por favor que puedan aprovechar de esta información. Si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse si les gusta la información, y estaría más de contento si ustedes quieren que yo vea un cierto valor o cierta comodidad, cierta inversión. Yo estaría contento de ver el gráfico y dar mi análisis sobre el gráfico. Por favor, descansen, que tengan una buena noche y nos vemos mañana a ver qué es lo que pasa mañana. Entonces esperamos que Bitcoin regrese a la escena de crimen, pero yo tal vez tomaré ganancias debajo del 20.
y aquí es donde yo tomaré el resto. Es probable, pero si no, yo agregaré aquí en el punto bajo de aquí, y si cae aún más, agregaré a 74,000. Ahorita mucha gente quiere que hable yo de Bitcoin, entonces este es lo que voy a hablar mientras, pero yo quise um, dar más educación sobre estos otros ganancias que tuve, y así pueden quizás ayudarlos a ustedes. Por favor, que tengan una buena noche. Gracias por ver.